Aquí, bueno, pues ya estamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo aquí en el canal de Yo Soy una Chispa Divina. Como saben, hablamos de temas también de conciencia, contactos, en fin, temas holísticos, de todo por aquí en el canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema, pues que considero de que ya el contacto, pues ya poco a poco ya está siendo inminente, ¿no? Por así decirlo. Pero a lo mejor ahí como que lo están, no sé, percibo como cierto bloqueo puede ser de algunos gobiernos, de también el sistema de creencias. Y pues hemos invitado aquí a Daniel Domínguez. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días y a todos los que nos ven y escuchan, en donde estén, muy buenos días, tardes o noches. Y realmente es un tema muy interesante y que va a despertar mucha polémica seguramente. Pues, ¿cómo ves? O sea, sí pudiéramos decir que ya el contacto está como a un salto de mata, o todavía falta, o qué lo detiene, ¿no? Porque pues eh, algunos están esperando alguna aprobación del parte del gobierno de Estados Unidos, pero yo también alguna vez hice un video de decir, ay, lo bueno que ya tengo permiso para creer, ¿no? Pero era en sentido irónico, ¿no? Porque pues Por supuesto. realmente pues quién me va a determinar en lo que yo crea o no crea, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema del tema UFO, OVNI? Como bien dices, es un tema que desgraciadamente muchos han querido tener el control sobre él, tanto gobiernos, religiones, pseudoinvestigadores e investigadores. ¿Por qué? Porque es un tema que despierta mucho interés por todo lo que conlleva en sí. Aquí hay algo que es muy importante. Yo no pido que me crean, sino que simplemente que se escuche, que escuchen muchas cosas que muchas veces pasamos por alto. ¿Por qué? Porque si esto lo empezamos a tratar de dogmatizar, como se ha intentado hacer en muchas ocasiones por muchas personas, empiezas a perder credibilidad. Es que yo tengo la verdad absoluta. Es que yo estoy afirmando que sí existe la vida extraterrestre. Es que la ciencia dice que es imposible librar tantas distancias en el espacio porque no tenemos la tecnología para hacerlo. ¿Y para qué vamos a Marte si es un planeta muerto? ¿Para qué vamos a Venus si su atmósfera no nos permite vivir? Yo les preguntaría, ¿para qué vas al desierto del Sahara si el clima es inhóspito? ¿Para qué vas al centro del océano Índico, el Atlántico o cualquiera, si lo único que vas a ver es agua? Pero ¿qué pasa si en lugar de escoger lugares que sabes de antemano que son áridos, vas a lugares en donde sí puedes conocer la realidad de ese planeta? Imagínate que viniera un extraterrestre aquí y aterrizara en el desierto del Sahara. ¿Qué impresión se llevaría? La Tierra está deshabitada, es desierto, no hay vida, solamente pequeñas alimañas, víboras, alacranes, uno que otro matorral por ahí, pero no hay agua, no puedes vivir ahí en ese planeta, es un planeta árido. Por lo tanto, digo que eso es una verdad absoluta. La Tierra es un desierto. O al revés, aterriza en medio del Océano Atlántico y dice, en la Tierra lo único que hay es vida marina. Hay pececitos de colores, hay ballenas, hay tiburones, hay pulpos, pero no hay vida inteligente. Y entonces, ¿a qué te lleva todo esto? De que esos paradigmas que nos han tratado de imponer, esos dogmas que nos impiden pensar, es necesario romperlos. Hablar de la inminencia del contacto realmente es muy relativo. Si habláramos con un maya o con un egipcio de aquellas épocas, Mm, mm. te diría, el contacto extraterrestre es una realidad. Ahí tienes la tumba de Palenque, Sí, sí.
Ahí tienes todos los jeroglíficos egipcios que te hablan de esa interacción que había con los dioses del cielo y de la luna y de todo eso. Si nos vamos a la época de la guerra, pues ¿qué dirían? No, 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 la vida extraterrestre no nos interesa. Ahorita lo que nos interesa es ver qué país conquista más a otro y cuál se subyuga y esclaviza más a otro país. Si nos vamos a la posguerra, te das cuenta que empiezan a salir informaciones muy importantes que desgraciadamente muchos investigadores aparentemente serios descartan. Eso ya es historia, ya pasó. Ah, ¿te acuerdas que Eisenhower firmó un convenio con unos seres que venían de Zeta Reticuli, en donde les permitían a los presos de las cárceles de Estados Unidos que estaban condenados a muerte usarlos como conejillos de indias para recuperar estos seres su capacidad de reproducción que habían perdido en su planeta? Ah, no, eso es ciencia ficción. Aunque haya documentos, aunque el proyecto Libro Azul te dice es real, te dicen que no es cierto. Pero de repente empiezan a aparecer esferas por todos lados y ahora sí es un hecho real. Es un contacto inminente. Ya vamos a tener contacto. Ya es prueba irrefutable de que esto es la realidad absoluta. Espérate, no se trata de engañar ni de ver a nadie. El contacto ya se ha dado, se está dando y se va a seguir dando. Y como te decía al principio, yo no pido que me crean, simplemente quiero que escuchen. ¿Por qué? Porque si tratamos de imponer ciertas creencias, pierdes absolutamente la credibilidad. Cuando hablas y hay un auditorio inteligente que se atreva verdaderamente a escuchar, entonces se van a dar cuenta que el contacto es una realidad. ¿Tenemos pruebas? Con el gobierno de Estados Unidos. Ah, es que quiero que el gobierno de Estados Unidos descodifique toda la información que tiene desde los años 60. ¿Y qué te va a decir el gobierno de Estados Unidos? Lo que ya dijo en una ocasión hace 2 años. Vamos a abrir los archivos extraterrestres y de los de miles de casos que te dan a conocer, nada más te relatan 200, de los cuales 180 son cosas naturales y 20 tienen una explicación dudosa. Y te siguen engañando y te siguen tomando el pelo. Ah, no, es de que ahora sí ya encontramos en Perú la prueba irrefutable. Hay una momia de 3 dedos. ¡Qué padre! Tenemos otra prueba totalmente más irrefutable en pinturas rupestres, en cuadros religiosos de hace siglos que te hablan de ese contacto real. Pero no lo queremos ver. Y no lo queremos ver por una simple y sencilla razón. No nos conviene. ¿A quién no le conviene? Principalmente a todas las religiones, a todas las instituciones religiosas, todas, sin excepción, no les conviene. ¿Por qué? Porque tienen que replantear todos sus conceptos. Entender y reconocer que no somos la única inteligencia que vive en este inmenso cosmos, como nos los ha dicho Carl Sagan y muchos otros astrónomos. Si todo eso fuera nada más para que en un granito de polvo hubiera vida inteligente, qué desperdicio. Y las iglesias tendrían que reconocer que han hablado de un Dios localista en donde nada más en un pequeño granito de polvo se atrevió a hacer vida inteligente. ¿Y los demás planetas qué? Ah, no, van a entrar los terraplanistas. Es que estamos dentro de un domo y no existe nada más allá afuera. Ah, bueno, qué padre. ¿Y quién creó ese domo? ¿Y qué hay afuera del domo? ¿Qué hay abajo del domo? Si la Tierra es plana, ¿qué hay abajo? Si la Tierra es plana, ¿qué hay arriba? ¿Y por qué todos los astros que vemos, la Luna, por ejemplo, son esféricos? Ah, es que es un satélite artificial. Ah, sí, qué padre. Y sin embargo, también todos los demás planetas también son esféricos. Pero el único plano es la Tierra. Y todo está grabado en el techo del domo
para simular una realidad ficticia de alguien que es superior a nosotros y que nos tiene aquí como si estuviésemos en una maqueta. Surgen un montón de hipótesis, un montón de cosas que rayan muchas veces en lo absurdo. Si hablamos del ámbito científico, obviamente que no les conviene aceptar que hay una inteligencia que es capaz de desplazarse en dimensiones interestelares, que nos separan de planetas años luz, que nos separan de constelaciones, de la estrella más cercana, Alfa Centauro, está a 4.3 años luz de la Tierra. Imagínate viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, durante 4 años y medio. Sí, ¿no? ¿A qué distancia estás hablando que llegarías? Y entonces, obviamente, nuestros científicos nos dicen, no tenemos combustibles derivados del petróleo que puedan aguantar esas distancias, porque la nave tendría que ser del tamaño de la Tierra para poder almacenar toda esa cantidad de combustible para poder trasladarte hasta allá. Ah, pero de repente empiezan a surgir allá por los 50, 60 nuevas teorías y te hablan de la mecánica cuántica, de que todo es un relativo, de que todo tiene muchas posibilidades de ser. Y luego de repente te hablan de otras cosas en donde te empiezan a abrir, perdón, te empiezan a abrir un panorama en donde dices, ah, caray, puede ser que sí sea cierto. Puede ser de que realmente nos podamos vivir en el hiperespacio. Puede ser que realmente haya inteligencias que puedan doblar el espacio-tiempo, pero nosotros no lo tenemos. Pero sin embargo, nuestros científicos categóricamente te dicen es imposible. Si nos vamos al punto de vista de los gobiernos, imagínate que el Vaticano, el gobierno de los gobiernos más poderosos de nuestro planeta, reconociera que en una ocasión un papa, Pío XII, tuvo la oportunidad de platicar con un ser extraterrestre y lo hicieran público, ¿qué pasaría? Pruebas hay, evidencias las tenemos. En todos lados, en cualquier rincón del mundo que vayas, te vas a encontrar con esta realidad abrumadora. ¿Te Pero acuerdas, no Dani, son... que el año pasado platicamos del cometa, pues, cometa, meteorito, como le queremos llamar, Atlas? Y en resumen, ¿qué pudiéramos sacar? En resumen, porque acuérdate que en los tiempos que hicimos la transmisión, yo concordaba contigo, pero tú nos aseguraste realmente pues que no iba a haber nada. Pero, ¿qué pasó también dentro del sensacionalismo? ¿Qué tanto se decía? ¿Qué tanto se decía? ¿Cómo era la expectativa también alta? ¿Y qué tanto pasó? En resumen, ¿qué nos pudieras hacer como el resumen todo eso, ¿no? De la expectativa contra la realidad, o qué pasó, o dejó un halo energético, o qué pasó aquí en nuestro sistema, pues también. ¿Qué pasó cuando pasó el cometa Halley? ¿Qué pasó cuando pasó el cometa Yakutake? Bueno, el Halley no me acuerdo en qué año fue, porque creo que estaba muy chico yo. El cometa Halley se presenta creo que cada 42 años o una cosa así. Sí, muchos. Distancias muy, muy grandes en el tiempo, ¿sí? Pero con el Sí, pues 3 nada. y Atlas pasó exactamente lo mismo. Gracias a muchos, ¿cómo le podríamos llamar para no ofender a nadie? Nada, pues cómo va. Entusiastas. Muchos defraudadores, muchos estafadores, muchos mentirosos, les gusta jugar con la mente humana. Apareció un objeto interestelar que se acerca peligrosamente a la Tierra. Está muy próximo a la Tierra y la gente se empieza a asustar, la gente se empieza a alarmar. Pero cuando empiezas a investigar un poquito qué tan próximo está ese objeto y te enteras que son 370 millones de kilómetros de distancia, ¿qué riesgo te puede tener?
La Luna está a 400.000 kilómetros de distancia, no a 370.000 millones de kilómetros. Han pasado cometas peligrosos para la Tierra entre ese espacio entre la Tierra y la Luna, a menos de 200.000 kilómetros. Y sin embargo, este que pasa a 370.000 millones de kilómetros es una amenaza real. Y nos falta aquel Vival, perdóname que me exprese de esa manera, Sí, sí. que te empieza a decir, tuve contacto telepático con los tripulantes de la nave nodriza más grande que se ha acercado a nuestro planeta. 3I Atlas. Ah, caray, a 370.000 millones de kilómetros tuviste un encuentro telepático con ese ser y te dijo que vienen a conquistar la Tierra y te atreves a decirlo a las personas de la Tierra que con un simple terremoto se ponen a temblar y les dices que viene una nave gigantesca de 22 kilómetros de diámetro, de largo, por quién sabe cuántos kilómetros de ancho y que sus tripulantes son de unas dimensiones kilométricas, metieron miedo en las mentes inocentes de personas que están ávidas de creer en algo, porque ya no creemos en nada. En noviembre, pero ¿qué fue? En octubre. En octubre Octubre, se sí. va a aterrizar en Nueva York. No, fíjate que no aterrizó. Ah, no, es que se fue para noviembre, pero ya está muy cerca. Ah, no, pero ahora ya se fue atrás del Sol y ahora ya viene de regreso. ¿Qué distancia hay de la Tierra al Sol? ¿Qué distancia hay entre esos planetas que dice que estuvo pasando este cometa? Sí, sí, ¿no? Pero la No, gente sí, sí. no piensa porque creemos lo que nos dicen, desgraciadamente. Por eso yo insisto, yo no quiero que crean, quiero que escuchen. Y si escuchamos realmente, no nada más oímos, sino escuchamos, el escuchar te va a llevar a razonar. Y si razonas, te va a llevar a investigar. Y si investigas, te vas a dar cuenta de cosas tremendas que nadie quiere que sepas. Como por ejemplo, que siempre hemos vivido en un engaño. Que la conquista de México no fue como nos las pintan. De que la revolución industrial tampoco fue para lo que fue. Y miles de cosas. ¿Por qué? Porque nos quieren tener literalmente dormidos. Y con cualquier cosita nos asustan. ¿Qué pasó allá por unos años atrás, allá por el 19? El país, el planeta entero quedó durante 2 años confinado a tu casa por un terrible bicho que solamente lo podías evitar con un tapabocas. Y la gente lo creyó. Y sí, hubo gente que se murió de COVID. Hubo gente que se murió de muchas cosas, pero no de lo que te dijeron, porque por eso nunca se permitió una autopsia a esas personas que padecieron esa enfermedad. Entonces, lo mismo pasa con el contacto. Es inminente cuando es algo que es cotidiano, es inminente o ya estamos viviendo el contacto, pero no queremos aceptarlo. ¿Qué herramientas nos darías tú? ¿Cómo ir contactando más a nivel interno? Porque pues ya vimos que esas situaciones nos distraen más, ¿no? O sea, imagina, como tú decías, millones y millones de kilómetros y incluso gente, ¿te acuerdas que yo lo comenté en las transmisiones de que gente que no está ávida de estos temas hasta preguntaba, ¿no? Oye, ¿tú qué sabes de este tema que va a pasar? Porque se hizo muy mediático, o sea, a lo mejor nosotros lo vemos así, pero se hizo muy mediático en redes sociales o canales que por lo regular no cubren estos temas, lo están cubriendo, ¿no? Entonces, ¿qué Así es. herramientas nos recomiendas tú para precisamente trabajar nuestro contacto interno? Por ejemplo, también se sabe de los seres intraterrenos, o sea, muchas cosas que han pasado a lo largo de mucho tiempo, o lo que decías tú del Papa, para no estar ahí como distraídos en esta
Matrix, en esta 3D, en este velo que existe, pues, y en esta mentira que vivimos, Dani? Es muy buena pregunta. Pues por eso se la hice a Daniel, ¿no? Porque sé que ahí está la respuesta, pues. Mira, yo creo que lo más importante es siempre mantener la cabeza fría y no darle cabida a esas emociones y sentimientos que te despiertan este tipo de noticias. Porque entonces eso te lleva a dos extremos. A verlo desde un punto de vista escéptico totalmente o verlo desde un punto de vista totalmente fanático. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, si tú mantienes la cabeza fría ante cualquier situación, y esto es recomendable para cualquier situación en nuestra vida diaria, ¿no? Se te presenta un pequeño problema, si te dejas llevar por la emoción o el sentimiento del momento, ya valió. Pero si mantienes la cabeza fría y te liberas de ese fenomenalismo, de ese astralismo, de esa falsa emoción o falso sentimiento, entonces puedes tomar una mejor decisión. ¿Sí? Hay un dicho que es bien cierto que te dice, cuando estés emocionado, no ofrezcas cosas que no vas a poder cumplir. Sí, sí. Y cuando estés enojado, no hagas cosas de las cuales después te vas a arrepentir. ¿Sí? Pero si mantienes la cabeza fría, vas a mantenerte en tu centro, te vas a mantener en tu equilibrio, te vas a mantener libre de cualquier influencia externa que quiera alterar tu paz interior. Yo me acuerdo cuando salió esa noticia de la famosa nave interestelar, y dije, espérate, si eso fuera cierto, ¿qué puede pasar? Hubo una época que se consideró la época dorada de la humanidad, en donde los hijos de los hombres caminaban de la mano de los hijos de los dioses. Y te lo dicen todos los libros, tanto religiosos como científicos de todas las épocas, en donde se lograron grandes adelantos, tanto tecnológicos como espirituales, pero se nos olvidaron. Hubo civilizaciones que nos precedieron, pues que ya ni nos acordamos. Nos acordamos por la historia, ¿no? Un tal Constantino, un chamaco de 19 años, emperador de, de los más grandes que ha existido en la historia. Emperador romano que conquistó casi toda Europa. Ah, bueno, pues sí, ya pasó a la historia. Pero ¿qué había en aquella época que un chamaco de 19 años podía tener ese poder? Y no lo digo yo, ahí están los libros de historia. ¿Sí? ¿Qué había antes que las personas realmente pensaban? ¿Qué hizo Henry Ford cuando se le ocurrió un día decir, me puedo trasladar de un lugar a otro sin cansarme y inventó el automóvil, el Ford? Y ahora nos sorprendemos. No hay esa inquietud, no hay esa chispa que nos mueva a hacer esos grandes descubrimientos, porque ya todo se lo dejamos a la inteligencia artificial, al chat GTP. Sí, ya todo te lo resuelven y hasta te pones a platicar con esas inteligencias artificiales y ya es más amigo que tu mejor amigo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y hasta curioso, es que me lo dijo la inteligencia artificial. Y aunque ahí te dicen esto no es un diagnóstico real, la gente le da poder a esa información. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? De que somos mentes muy manipulables, muy influenciables, porque no nos conocemos. ¿Qué puedo hacer ante esas situaciones? Te repito lo que digo, no me creas, escucha. ¿Quién soy yo? Realmente, no la apariencia física que doy en el planeta tridimensional en el cual me estoy moviendo. No me interesa la fisonomía física de la persona.
que hay en el interior de esa persona. Cuando tú te empiezas a reconocer como lo que verdaderamente eres, le das un enfoque totalmente diferente a la vida. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años, el siglo pasado, literalmente, allá por la década de los, que fue de los 80s, 90s, cuando yo platicaba de estas cosas con unos amigos, uno de ellos me sugirió, oye, ¿por qué no ves a un especialista? Yo sí, tienes razón, vale la pena. Sí, sí. ¿Por qué? Porque realmente son cosas que la mente humana no entiende. Entonces trata de recurrir a alguien que sepa de lo que habla la mente. Y entonces sí, fui y platiqué con amigos de aquel entonces que estaban estudiando la carrera de psicología o que ya eran psicólogos. Unos ya se habían especializado y eran psiquiatras. Ah, bueno, sí. Ajá. O sea, ya gente de veras especializada en el conocimiento de la mente. Y entonces te decían, pues sí, la mente puede cambiar tu realidad. Eso es algo que se ha manejado desde Freud, ¿sí? La mente puede cambiar tu realidad. Y ahora es un eslogan de las corrientes nueveristas que está en boga. El poder de la mente es algo extraordinario. El poder de la mente es fabuloso. Sí, ya sabíamos que el poder de la mente puede cambiar tu realidad, pero ¿por qué no lo ponemos en práctica nosotros? ¿Por qué creemos que solamente alguien que te habla y te da un curso, un taller de cómo desarrollar tu poder mental, le vas a creer cuando es algo que te lo han dicho toda la vida? Por eso, porque somos mentes muy influenciables, en donde necesitamos que otro venga a decirme qué es lo que tengo que hacer para creer que sí lo puedo hacer. Sí, sí, desafortunadamente sí. Desgraciadamente, esa es nuestra realidad. Sí, sí. ¿Y qué tiene que ver esto con ese contacto inminente? Todo, porque aunque estamos conscientes de que hay pruebas irrefutables de ese contacto extraterrestre, necesitamos que alguien con una supuesta autoridad venga a decirnos, sí, ya tienes permiso para creer en la vida extraterrestre. Sí, lo que te decía, ¿no? Sí. O sea, Ya se aprobó la ley, ¿no? ya, ya, ya. Y luego surge por ahí alguien que Sí. dice que yo voy a ser el embajador de México para contactar a los extraterrestres, Ah, sí. ¿no? Y luego surgen cosas de esa naturaleza Sí, sí, sí. Que nos da risa, pero que es real. que es real, pero que al Sí, mismo tiempo desacreditan toda sí, la seriedad que puede tener un fenómeno de esta naturaleza, exactamente, sí. porque se ridiculiza, porque se Sí, escenifica se hace todo esto. mofa de eso, ¿no? Imagínate qué pensaría don Pedro Ferriz. Mira, don Pedro fue un personajazazo, tuve la suerte de conocerlo cuando yo era niño, ¿sí? Cuando él narró aquella experiencia del hombre en la luna, ¿sí? Y esto, y como tuve la fortuna de prácticamente vivir en la misma colonia en donde él vivía muy cerca, allá en el Pedregal, don Pedro demostró un estoicismo total, en donde la burla que se hacía públicamente de él le valió sorbete. No se dejó influenciar por eso. Los Polivoces, un par de cómicos extraordinarios, sacaron una sección muy divertida para todo mundo, haciendo mofa de don Pedro. Un Un mundo mundo, en vigilia. no En sé. lugar de un mundo nos vigila, un mundo en vigilia, ¿no? Sí. Ajá. Y así hubo muchos otros personajes y gente de aquella época que ridiculizó o trató de ridiculizar la información de don Pedro. Y no lo lograron ni siquiera mover. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes lo que eres y sabes lo que sabes, puede caerse el mundo a tus lados y no te vas a mover de tu sitio. Ese estoicismo que demostró este señorón es algo único. Porque de verdad que se burlaron de él, se mofaron, lo quisieron ridiculizar, lo quisieron minimizar y nunca dobló las manos. Al contrario,
siempre se mostró más firme y más fuerte en sus comentarios, en los libros que escribió, en las cosas que hizo, demostró esa seguridad, esa confianza en ti mismo, en donde no necesitas autoridad de nadie para hacer las cosas. En donde, como bien decías tú al principio, no necesito permiso de Estados Unidos para aceptar que la vida extraterrestre es una realidad. No necesito permiso del Vaticano para aceptar que hay vida en otros planetas y que Dios también las creó. No necesito que vengan a decirme, esta es una esfera extraterrestre que no puedo descifrar qué hay en su interior, pero que telepáticamente ya supe lo que hay en su interior. Ya basta de burlas, ya basta de quererle tomar el pelo a la gente, ¿no? Entonces yo creo que si aprendemos a escuchar y a investigar y a no creer, entonces sí vas a mantener tu centro. Porque si yo creo en lo que me dicen, me estoy volviendo a dejar influenciar. Me voy a informar, claro que sí, pero no creerlo a pies juntillas. ¿Sí? Un muy buen amigo que desgraciadamente ya falleció y fue todo un personaje en este ámbito de la investigación, don Salvador Freixedo, él te decía eso, no creas, investiga, porque si crees, vas a creer lo que los otros quieren que tú creas. Si tú investigas, vas a formar tu propio criterio. Una señora, María Reich, allá hace muchos años, una alemana, se fue allá al Perú, Ujú. investigando unas figuras raras que había en los cerros, en las montañas de allá del Perú. Y llegó a una llanura padrísima, llena de símbolos, ubicado en un lugar que se llama Nazca, las llanuras de Nazca. Líneas que el Sí, tiempo las no ha líneas. borrado. No, Líneas que, no confundir, ¿verdad? Las líneas de Nazca con las momias de Nazca. por supuesto, por supuesto, ajá. Petroglifos grabados en esas montañas que solamente son visibles desde cierta altura. Sí, Ajá. ¿qué? Tienes que ir a, Unos cuántos pies de, bueno, helicóptero o te tienes que ir a una distancia muy alta para ver lo que pues quisieron. ponle una distancia como vuelan, por ejemplo, los helicópteros o las avionetas, ¿sí? Estamos hablando de unos 3 4 kilómetros de altitud, ¿sí? Obviamente, mientras más alto, más claro tienes ese panorama. Por ejemplo, si vas en un jet a 9.000 metros de altura, a 9 kilómetros de distancia, la panorámica va a ser mucho más confusa por la distancia. Pero si bajas a esas distancias entre 5 4 3 kilómetros, las figuras son totalmente apreciables. Entonces, ¿por qué en aquellas épocas prehistóricas hubo inteligencias que se atrevieron a dibujar esas figuras en los cerros que solamente son visibles desde el espacio? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Y en aquella época se hacía la misma pregunta. ¿El contacto extraterrestre será algo inminente? Cuando estás viendo las pruebas, estás teniendo todas las evidencias, pero todavía nos atrevemos a dudar de que Oye, existe. Dani, y hace rato tocabas el tema del domo, del terraplanismo. ¿Sientes tú, para mí sí lo es, pero tú qué sientes o el porqué de ello? Para mí es un distractor, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo ves esta situación? ¿Sientes que también la NASA nos miente en todo o realmente no? Porque es uno también de los puntos que ellos refieren. Mira, es muy fácil decir, el hombre nunca pisó la luna. Todo fue filmado en el desierto y hay pruebas que así lo afirman. Y Sí. sí, hay pruebas que así lo afirman, ¿sí? Y te lo dicen para crear confusión. Por ejemplo, imagínate que a ti y a mí se nos ocurre una idea descabellada. Sin saber qué hay
más allá de los 3.000 metros de altura? ¿O cuánto tendrá aquí el volcán de Colima, por ejemplo? Mm, Ponle que tenga 3 kilómetros de alto, 3.000 metros de sí, altura, más o menos, sí. más o menos. Imagínate que se nos ocurre decir, vamos a subir al Everest, a 8.100 metros de altura. Una distancia que no estamos acostumbrados ni tú ni yo a subir, ¿de Ah, acuerdo? no, yo, Pero ¿qué haces que les entonces? vaya bien. ¿Pero qué hacemos entonces? Empezamos a prepararnos para eso, Sí, sí, ahí. ¿sí? Y empezamos a documentar la preparación para que eso tenga éxito cuando lo logremos hacer, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos a subir por las paredes difíciles del volcán de Colima, pues para tener una experiencia más fuerte a esas alturas y con pendientes mucho más escarpadas. Y te empiezo a filmar. Y empiezo a documentar que en esa expedición que hicimos para prepararnos para subir esas alturas, nos paramos en un llanito y nos pusimos a preparar una fogatita y sacamos nuestro guisado que llevábamos y lo calentamos en una fogata. Pasa el tiempo, pasa mucho, mucho tiempo. Y un día sacamos la fotografía de Gustavo y Daniel poniendo la bandera de México en la cima del Everest. ¿Qué harían nuestros detractores? Ah, no. Daniel y Gustavo subieron nada más aquí, al volcán de Colima, y aquí están las pruebas. No, pues en la Sí. azotea de su casa, ¿no? Ahí están las pruebas. Sí, y eso fue lo que hicieron, efectivamente. Vinieron al desierto de Sonora a buscar situaciones que fueran inhóspitas para el ser humano y ver si aguantaban las temperaturas del desierto con los trajes espaciales. Ujú. Y sí, hubo muchos científicos que estuvieron en esas filmaciones, estudiando qué era lo que tenían que hacer fuera del espacio. Y para probar qué podría hacer una persona con un traje que te pesa cerca de 50 kilos, moverte en un estado de ingravidad, ¿qué hicieron? Los metieron a las fosas de clavados, porque el agua reduce mucho la gravedad. Y en la NASA hacen esas pruebas Sí, en en grandes la alberca, albercas ¿no? Se meten. para probar esa sensación de ingravidez. Pero si yo quiero desacreditarlos, no, mira, están en la alberca, no están en el espacio, es pura tomada de pelo, ¿sí? Y entonces tratan de desacreditar logros que hemos tenido, que son logros muy importantes, ¿sí? Que no hay que minimizarlos. Y eso lo podemos aplicar a lo que estábamos diciendo hace ratito. Somos mentes muy influenciables en donde de repente alguien en los canales de comunicación que hay ahora a disposición de todos, te empieza a decir cosas y empiezas a tener miles de seguidores de la noche a la mañana. Y gente que te sigue y apoya en las tarugadas que dices. Y así hay muchos. ¿Para qué? Para tratar de seguir minimizando la inteligencia humana. Y esto aparentemente que es cosa de la tecnología y de la inteligencia y de la decadencia que hay en la cultura en la actualidad, musical, artística y en todo, pues te demuestra lo fácil que es manipular a las mentes. Pero cuando hablas de cosas que son para tu bien, para superarte, como que eso no tiene chiste, como que es algo desabrido, ¿sí? Como que es algo mejor que creamos cierta polémica y te voy a decir, fíjate que este vaso se apareció en mi escritorio y me lo trajo una entidad que venía del planeta 32580 de la galaxia Z33. ¡Wow! Eso sí va a causar morbo y va a hacer gente que crea y gente que no Ah, crea. no, Y de sí. repente tengo 1.000 seguidores en una vista, ¿no? O de repente empiezo a empiezo a cantar
como si me acabara de despertar y ya me volví un ídolo de las juventudes. Porque me estoy despertando y empiezo a cantar. Y voy a cantar en el Super Bowl. Imagínate. Mira, de Bad Bunny no vas a hablar, ¿eh? No, pero por ejemplo, fíjate, está la estación espacial, ¿no? Ya ves, ahí donde está Ujú. circundando, ¿no? Y detractores también han dicho, no, no, a ver, pues tampoco hay gente ahí, desde ahí se ve pues el planeta Tierra redondo, pero no es por las cámaras que utilizan, ¿no? Que creo que le llaman La pez de lente de pescado. sea. Ajá. Que te distorsiona todo. Entonces dices, ay, Dios mío, pues entonces para mí son más distractores, ¿no? Entonces que la gente que mandan ahí o se queda ahí, entonces, ¿qué son paleros también? ¿O qué? ¿Por qué entonces estamos descartando todo, ¿no? Entonces le dices a esta persona, ok, entonces júntate tu dinerito, haz tu cohete, entonces sal del planeta, cabrón, pues si crees que la Tierra no, si la Tierra es plana, ¿no? No, no, pero es que todo está controlado por el sistema, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, yo siento que son Distractores, como distractores, bien ¿no? dices. Distractores tremendos. Y sí, nos ponen ciertos distractores, pues para seguirnos embruteciendo. Sí, yo un día le comentaba a ese cuate creador de contenido, le decía, sí, y seguimos todavía, sí, la Tierra es plana y nos sostiene una tortuga gigante y que está ahí caminando Pues en el Atlas universo, ¿no? cargándonos. La tortuga todavía sigue cargando a la Tierra plana, ¿no? Entonces, hay mucho seguidor de los terraplanistas, ¿no? Pero Está ellos bien. mismos dicen, pero el fenómeno extraterrestre no existe. Ah, ok, ok. Entonces llevas una agenda, ¿no? Entonces, ahí es importante, entonces, lo que referías hace algunos minutos, ¿no? De la cabeza fría, ¿no? Porque si no, entonces, lleva una agenda de descartar algo, ¿no? Entonces, está bien, cada quien es libre de creer si ese vaso, como decías tú, viene de Z tal, tal, tal. O sea, yo también soy libre de creerlo, pero tampoco no descartar el otro sistema, porque también entonces, ¿a dónde nos lleva, no? Lleva como una Así es. agenda, ¿no? Así es. Lleva una Ajá. agenda. Y te digo, siempre mantener la cabeza fría. Mantener la cabeza fría y no tomar decisiones apresuradas, ni para bien ni para mal. Y empezar a trabajar en nosotros mismos, empezar a reconocernos lo que realmente somos. ¿Sí? Y aquí es en donde entras a esas ciencias holísticas, ¿no? En donde también hay muchos seguidores y hay muchos detractores. ¿Por qué? Porque son cosas que si lo vemos otra vez desde el ámbito oficial, pues no las puedes comprobar. ¿Sí? ¿Cómo compruebas la existencia de los chakras? Sí, ¿Cómo compruebas la existencia del aura? ¿Cómo compruebas la existencia del amor? exacto, sí, sí. Ujú. Son cosas que no puedes comprobar porque no son repetibles en un laboratorio, pero que sin embargo están y existen, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros empezamos a investigar realmente quiénes somos, ¿sí? No nos va a alcanzar una vida para poderlo entender. ¿Por qué? Porque, para empezar, conocer la historia real del ser humano, ¿en qué te vas a basar? ¿En las teorías de Darwin o en libros antiguos como los Vedas? O en ChatGPT. ¿O en la inteligencia artificial? Y todo eso quedaría borrado, ¿no? Entonces, también, ¿cuál es esa agenda, ¿no? Ajá. Eh, Entonces, si tú agarras todas esas cosas
Y llevas esa agenda que tú mencionas y dices, ah, fíjate que los Vedas, que les datan una antigüedad de 15,000 años, o sea, una, una época totalmente incomprensible para la ciencia oficial, te dice de esto y esto y esto y esto, y te habla en el Ramayana y te habla en el Mahabharata de batallas que libraban los dioses para apoderarse de la tierra, y luego lees a Darwin y te dice que el hombre desciende del mono, y luego ves la inteligencia artificial que te va a decir, pues las dos son teorías, y pues como teorías las dos tienen validez. Y tú, como ser humano, te quedaste hecho bolas. Si las dos tienen validez, ¿a quién le voy a hacer caso? Pero ¿qué pasa si desechas eso, llevas esa agenda que tú dices y ves que en esos libros antiquísimos te narran de esa interacción de seres extraterrestres con el ser humano? Agarras la ciencia oficial y te empiezas a cuestionar las dos cosas. Por ejemplo, me dice la antigüedad en estos libros que hay vestigios extraterrestres grabados y hay petroglifos y hay pinturas rupestres que me la avalan. Ok, estoy constatando que es algo real. Esto tiene cierta credibilidad, ¿de acuerdo? Ahora me voy con Darwin. Darwin te dice que las especies van evolucionando y que de repente surgió una especie de simios que empezaron a evolucionar y le dieron origen al ser humano actual. Pero cuestiono eso también. ¿Qué pasó con esa especie de simios? ¿Por qué no siguen habiendo humanos en África? ¿Por qué no sigue habiendo Homo sapiens que siguen siendo derivados de ese simio que dio origen al ser humano actual? ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con ellos? Ah, entonces aquí hay una falla. Y entonces te lleva a afirmar que tus ancestros no fueron ni Chita ni King Kong. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Pero si te empiezas a investigar por otro lado y alguien por ahí surge un loco, un desquiciado, Zachary Schmidt, que te dice que encontraron unas tablillas allá en Sumeria que te hablan de unos extraterrestres que llegaron aquí a la Tierra hace 450,000 años, hicieron experimentos genéticos y crearon al hombre. Ah, entonces nosotros somos producto de un experimento genético hecho por extraterrestres. Y le damos validez. Pero luego te encuentras otra cosa todavía más fantástica, de que hubo un personaje que agarró un poco de barro, hizo una figurita humana, le sopló y creó a un hombre. Luego lo durmió y le sacó una costilla y creó a la La mujer. mujer. Ajá. A uno le das una validez porque tiene carácter científico, ¿sí? Zachary Schmidt, arqueólogo, investigador, que tiene pruebas de que vinieron los Anunnakis y crearon al ser humano. Pero por otro lado tiene libros más antiguos que te hablan de la creación del hombre, y no me refiero nada más a la Biblia, sino el Popol Vuh, pero no le damos credibilidad, porque te hablan de Dios, y Dios a lo mejor es una falacia. Demuéstrame científicamente que Dios existe. Pero sí te pruebo que el hombre no pisó la luna porque hay evidencias de que fue filmado en el desierto de Sonora. ¿Te das cuenta la incongruencia? Y lo fácil manipulables que somos los seres humanos. Y se nos olvida lo que significa ser humano, humanum, con mente. Y es lo que menos usamos. Dani, Ujú. recuérdame el nombre de este ser que te contactó, que eran 95 o 93. Ujú, 93. 93. Ramcar. Rancar, ok. Ramcar. Rancar. Ujú. Haz de cuenta, se presenta mañana, 29 de enero, y te dice, Dani, ya has visto todos estos años del contacto con la humanidad y todo, y te da la opción, y te dice, ¿sabes qué?
Vámonos ahorita en un viaje interestelar, pero tendrías que dejar todo aquí en el planeta. ¿Te vas o no te vas con él? Mi decisión sería no. Ok. ¿Y el por qué no? ¿Por qué? Porque aquí están mis raíces y aquí es en donde puedo hacer algo para ayudar a mis amigos. Allá no voy a ser nadie. Aquí yo soy yo. Ujú. Si en algún momento de mi existencia ese yo soy yo va a ser estar allá, bienvenido. Pero ahorita estoy aquí. Y aquí es en donde realmente puedo ser útil. Fíjate, y esto viene a colación con algo que sucedió hace algunos años en una plática que me invitaron, en donde te hablaban de la evolución del ser humano, ¿no? Ujú. Y decían cosas que todas las corrientes nueveristas apoyan. El camino de la evolución personal es un camino solitario. Hasta cierto punto tienes razón. Sí. Nadie va a hacer por ti nada. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Tú tienes que esforzarte para salir adelante. Pero luego este personaje decía algo que muchos avalaron, ¿no? Si yo estoy evolucionando y los que me rodean no están en el mismo nivel de evolución que yo, me empiezo a quedar solo. Empiezo a perder amigos, empiezo a perder familiares y a lo mejor hasta empiezo a perder a mi esposa o a mis hijos, porque no están en el mismo nivel evolutivo en el cual yo me encuentro. Wow, eso suena padrísimo, ¿no? Sí, Tienes sí, razón, es sí, un camino solitario. sí, sí. Llegaste solo y te vas a ir solo. Es lo que te iba a decir, ¿no? Llegué solo, solo me voy, Sí, ¿no? ajá. Pero si yo ya evolucioné y ya tengo cierto grado de evolución, ¿de qué me sirve esa evolución si no ayudo al que viene abajo a subir? Exacto, ¿no? Pero a él yo creo que si le hubiera hecho, le planteo eso, sí me dice, no, sí me voy, ¿no? Él se hubiera dicho, sí me voy con este ser, ¿no? Claro, pues es lo más fácil, lo más cómodo huir de tu realidad. Y que me presten las llaves de la nave para ir manejando y conocer otras realidades y otros Así mundos, ¿no? es. Pero si no, entonces, ¿dónde está el chiste de lo que veniste a hacer acá Ajá, al de lo que planeta? veniste a aprender si no lo practicas aquí. Y si no lo compartes, ¿no? Así es. Ujú. Imagínate que es una suposición. Conocemos a alguien que ya tiene el grado de maestro. Wow, todo un maestro. Pero que nos diga, ¿sabes qué? Ahí te quedas porque no estás a mi mismo nivel. Ey, ¿Es maestro o farsante? pues farsante, ¿no? Total, total, porque el maestro está para enseñar, está para ayudar, está para darle la mano para que asciendas con él. Y eso se lo puedes preguntar a verdaderos maestros ascendidos como el Moria, Dual Kul, Kutumi y muchos otros que existen, ¿sí? San Germain o quien quieras. Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar? El verdadero maestro te va a dar herramientas y te va a dar la mano para que asciendas. El farsante te va a decir, no estás a mi nivel. Y te va a decir y se va a salir por la tangente. Si yo pude, tú puedes. Pero te quedas abajo, ¿eh? Porque yo ya estoy en un nivel superior. No, son farsantes, son farsantes. Y entonces esto nos lleva precisamente al origen del tema. ¿El contacto extraterrestre es inminente? Sí, ya es. Ya no es inminente, es una realidad. Que no lo queramos ver es otra cosa. Que queramos seguir ilusionados falsamente a de que hay 10.000 naves extraterrestres que están planeando una evacuación mundial, pues también se vale, ¿no? Cada quien es libre de creer lo que cada quien quiera. Pero lo importante es eso. No creas, escucha e investiga.
¿vale? Ognis y algo más es tu página de Facebook donde pueden seguir tu trabajo, ¿sí? Para Así que es. le den seguir y te sigan. Este, ¿qué proyectos tienes en este 2026, Dani? De momento, ahorita nada más seguir con las pláticas que estoy dando aquí y y estoy empezando a hacer unas investigaciones que ya más adelante te comentaré de qué se trata en relación a todo esto, ¿sí? Y de un conocimiento más profundo de lo que es realmente el ser humano, ¿vale? Perfecto. Lo vamos a dejar en tu cajita de descripción y también para que te pidan información sobre las pláticas y charlas que también das presenciales y también vía Vía internet. Zoom, ¿ah? Ujú. Así es. Y Perfecto. pues preferentemente si alguien se quiere comunicar conmigo, que lo haga a través del WhatsApp, ¿sí? ¿Cuál es? Mi teléfono es el 33 12 69 88 56. Entonces por WhatsApp me mandan mensaje y ya inmediatamente les contesto. Mismo que también voy a dejar la fanpage y el WhatsApp en la cajita de descripción también para que te escriban y te contacten y pidan informes, ¿no? De Contacto acuerdo. directo. Así es. ¿Sí? Ajá. Nada que contesta el asistente o no, ¿ah? No, no, no. No tengo asistentes. Ah, no, porque Todavía no llego a ese nivel de evolución. sí, porque un día sí me la aplicaron, ¿no? Y no, sin decir nombres ni nada, una persona también, ya al rato, soy la asistente de fulana de tal y yo, ande, ¿no? Pero, pues quiero hablar con ella. No, no, primero dígame a mí lo que quiere tratar y yo le digo a ella, chales, pero si hace, si ya la había invitado aquí a Guadalajara, ya vino, ya nos conocemos en persona, ha estado en proyectos míos y ya ahora tengo que hablar con Con la el asistente, asistente. previa cita, porque ya sus Oye, ocupaciones son múltiples, oye, ¿no? es como si yo también, quieren una entrevista aquí en el canal de Chispa Divina, hablen con mi asistente, ¿ah? No hablen conmigo. No. Hombre, oye, pues ni qué onda, qué pasó, ah? No, El ego en su máxima expresión. sí, entonces, pero pues aquí es contacto directo con Dani. Dani siempre, claro, mientras el tiempo lo permite y todo, pues, siempre aquí en disposición de compartir estos temas, lo cual agradezco y ha sido un gran máster en estos temas y en otros temas también, nuestro querido Daniel Domínguez. Gracias, Dani. Al contrario, Gus, un Gracias abrazo y por muchas tanto y gracias por tanto que nos invitarme. has compartido aquí en el canal. Gracias a ti, mi Ernest, hermano. Un abrazo. cuídate.